Hoy vamos a hablar de hipertensión arterial sistémica. La hipertensión arterial continúa siendo la mayor causa modificable de enfermedad cardiovascular o eventos igual cardiovasculares de mortalidad por cualquier causa en el mundo. Se define en función a los valores repetidos de presión arterial sistólica mayor o igual a 140 milímetros de mercurio y o la presión arterial diastólica mayor o igual a 90 milímetros de mercurio que sean medidas en consulta, porque en los otros parámetros vamos a tener otras definiciones. La prevalencia mundial es de 1.280 millones. El 34% es hombres y el 32% mujeres. Y se considera que la presión arterial sistólica sobre todo aumenta con la edad. A menor edad, se ha visto grupos más frecuentes en cuanto a la hipertensión de pacientes masculinos y más de 65 años, pacientes femeninas. Todo esto está en relación a los eventos cardiovasculares y es por eso que tenemos que hacer el diagnóstico preciso. Para eso ha habido bastantes guías, clasificaciones en forma de tratar de interactuar o actuar más bien sobre cifras tensionales que nos puedan modificar en realidad los riesgos de mortalidad. Ya la ESC del 2018 nos hablaba de varios parámetros en cuanto a decir que es óptima, menos de 120/80, normal, hasta 129/84, normal alta 139/89, y de ahí clasificaba en 3 grados la hipertensión, ¿no? Grado 1, 140/159 y 90/99 la diastólica, grado 2, 160/179 y 100/109 la diastólica, y grado 3, mayor a 180, mayor a 110. Entendiendo también que hay una cápita en relación a la hipertensión sistólica aislada con mayor a 140 o mayor o igual a 140 y menor a 90 la diastólica. Ya luego, el 2020, se ha mantenido algo de estas cifras, pero sí se ha hablado el tema de la hipertensión diastólica aislada, que podría ser, y ahí entre las elevadas y las otras, pues no ha habido mucha diferencia. Las guías, por ejemplo, la American College of Cardiology y la American Heart Association en 2017 nos hablaban de la presión elevada, hipertensión estadio 1 y 2, ¿no? Y la presión normal. Casi, si se dan cuenta, todas coinciden en que ya se habla de hipertensión a partir de 140/90. También las guías de hipertensión como tal nos habla de una presión normal alta, de grado 1, grado 2, ¿no? Sin embargo, las guías del año pasado, bueno, el 2024, nos hablan de 3 parámetros. La hipertensión arterial no elevada, y esta sería la que antes decíamos como presión normal. La presión arterial elevada cuando la presión sistólica está entre 120 y 139 milímetros de mercurio y la diastólica 70/89, y la hipertensión con 140/90 igual o encima de eso, ¿no? Si bien en ese sentido, aquí no vemos como hipertensión arterial sistémica porque se ha tratado de omitir el término de arterial, ya que también la hipertensión pulmonar puede ser arterial. Bueno, hay que ver en relación a lo que se vaya actualizando continuamente. Dentro de la fisiopatología se ha vuelto a recalcar que hay muchos factores que influyen en el tema de la hipertensión, ¿no? Desde factores genéticos, conductuales, socioeconómicos y sociales, ambientales. Entonces es multifactorial el desarrollo de esta, ¿no? A veces como que consideramos que son los factores genéticos y si mi papá, mi abuelo han tenido hipertensión, yo tal vez pueda tener, pero como no han tenido, entonces mi probabilidad es baja. No, incluyen otros temas, los conductuales, por ejemplo, en cuanto a la actividad física, el sedentarismo, la calidad también de sueño, también puede influir el tema de la obesidad, los socioeconómicos, del tema del estrés, de discriminación, ambientales, las contaminaciones, el clima. Ya de ahí nos vamos a los propios de las personas, ¿no? Que tenemos ciertos mecanismos que van a tratar de regular y evitar esta hipertensión, como los mecanismos renales, donde hablamos de que hay una mayor sensibilidad a la sal, presión y la natriuresis, el sistema renina, angiotensina, aldosterona y la isquemia renal. Los neurales, que están en relación al sistema nervioso autónomo, sobre todo en el sistema nervioso central y simpático, los reflejos vasoreceptores, mecanismos vasculares como la disfunción endotelial, remodelación de arterias pequeñas y rigidez también de las grandes arterias, y los hormonales, nuevamente el sistema renina-angiotensina, el sistema endotelina y las hormonas sexuales. Ya en fisiopatología, recordando un poco, tenemos el hecho de, perdón, tenemos que la hipertensión o la presión arterial en realidad se basa en gasto cardíaco y resistencia
vascular periférica. El gasto cardíaco, a su vez, perdón por si no lo pueden ver acá, ya. A su vez, es influido por la frecuencia cardíaca, que también aquí actúa, o por eso hablamos del sistema nervioso simpático, que puede incrementarlo, o las catecolaminas. En cambio, el volumen latido, que es parte también de la evaluación del gasto cardíaco, está en relación a la contractilidad y el retorno venoso. Este retorno venoso depende del volumen sanguíneo y del tono venoso. Y el volumen sanguíneo, pues, puede estar en relación a la sed, o a la retención renal de sodio y agua, ¿no? Entonces, en ese sentido actúan la aldosterona, la hormona antidiurética, el sistema nervioso simpático nuevamente. Ya la resistencia vascular periférica está en relación a reguladores circundantes, como pueden ser la angiotensina 2 y catecolaminas, la inervación directa, que está exacerbada por los receptores alfa 1 y disminuida por los receptores beta 2. Los reguladores locales, como el oxígeno y la endotelina, que disminuyen también este tema, el óxido nítrico, el hidrógeno, la adenosina, prostaglandinas, y la viscosidad sanguínea. Si bien no solo uno directamente afecta a este tema de la hipertensión, pues el conjunto de estos, ¿no? Ya de ahí que el diagnóstico se realiza haciendo un cribado de la presión arterial en consulta. Y para eso tenemos que la presión arterial tiene que ser medida, y a veces consideramos el tema de la edad, ¿no? Si ya de por sí no está elevada, pero es mayor de 40 años, entonces sí tenemos que hacer por lo menos una medición de presión arterial una vez al año. Si es menor de 40 años, deberíamos hacer cada 3 años, entendiendo a los mayores de 18, ¿no? Ya de ahí tenemos que considerar si está elevada, si tiene factores de riesgo cardiovascular, y aquí un poquito va a entrar lo de los scores. Estos scores, el 2 y el 2OP, en realidad está en relación a estudios que se han hecho de factores de riesgo cardiovascular en Europa, ¿no? Pero aún así ahorita vamos a transportarlo un poquito a nuestro medio. Entonces decimos, si tiene factores de riesgo y solo está con la presión elevada, hay que confirmar si las mediciones han sido adecuadas de esta presión para considerar el tratamiento. Si ya hablamos de hipertensión como tal, nuevamente hay que indagar si realmente las cifras están bien, o incluso si tenemos una emergencia hipertensiva. Entonces, ¿cómo hacemos la medición de la presión arterial? En consulta, pues tenemos que tener un paciente que hay un esquema incluso bastante didáctico de la OMS o la OPS, que nos habla del reposo, ¿no? Por lo menos 5 minutos. Que el dispositivo sea validado es muy importante. Los dispositivos de medición se descalibran fácilmente, entonces tenemos que tener en cuenta eso. El manguito a nivel del corazón, que haya mediciones por lo menos 3 separadas de 1 a 2 minutos. A veces consideramos que mejor que se mida en varios días, ¿no? Diferentes días. Medir ambos brazos. Registrar la frecuencia cardíaca, porque las arritmias también podrían influir sobre una mala lectura de la presión arterial. Y considerar los casos que además hagan hipotensión ortostática, ¿no? Además hay otros parámetros como el tema perdón, el tema de la vejiga vacía, que no hable, que no esté apretado eh, qué sé yo, la manga de la polera, que no haya nada, cómo poner el tensiómetro, que cada uno lo está viendo en sus prácticas, ¿no? La idea es, con los mejores parámetros, tratar de evaluar para que sea lo más correcta posible la lectura. De ahí que tenemos ciertos parámetros que también nos ayudan. Entonces, en ese sentido, podemos ver la automedición de la presión arterial como el AMPA, que esto lo puede hacer el paciente con un dispositivo validado nuevamente en su domicilio, ¿no? Para esto también recomendar que necesita un reposo antes de la medición. Se pueden hacer 3 automedidas, mañana, tarde, noche, durante 7 días, y registrar, porque esto es redundante, porque a veces dicen, sí, no, siempre me mido es normal, pero ¿cuánto es normal? Y a veces ahí se equivocan los pacientes de las cifras. Para decir que con este AMPA ya tenemos hipertensión, es suficiente hablar de unas cifras promediadas de todos esos días de mayor o igual a 135-85 milímetros de mercurio. Y lo que un poquito podríamos tener menos error hasta cierto punto es el MAPA, la monitorización ambulatoria de la presión arterial, que nosotros somos los que le ponemos un dispositivo especial, como aquí ven, no necesariamente con electrodos en realidad, solo el dispositivo con el brazalete. Esto va a ser una medición con intervalos de 15 a 30 minutos durante el día y 30 a 60 minutos en la noche. Es necesario que tengamos un 70% de lecturas válidas. ¿Cuándo es inválida esta lectura? Cuando el paciente se ha movido y el dispositivo que detecta movimiento ha puesto como que esa presión no válida, ¿no? Entonces, 70% tienen que ser válidas. Y ahí tenemos 3 parámetros. Hipertensión en 24 horas, mayor a 130-80 es suficiente en promedio. Diurna,
si está mayor a 135/85, nocturna 120/70. ¿Por qué? Porque de por sí hay un descenso fisiológico de la presión arterial cuando estamos en un sueño fisiológico, porque ya estamos en reposo físico y mental, ¿no? Y cuando esto se ve alterado, este es como que unas escalitas y unos diagramas de la presión durante el día y durante la noche. Si no hay un descenso adecuado, es un gran predictor de daño orgánico, ¿no? Hablamos de DIPER, no DIPER, incluso RISPER. Lo normal es lo DIPER, donde la presión arterial disminuye un 10%. No son cifras exactas, sino en relación al promedio que el paciente tenga. Entonces, en general, tenemos que podemos diagnosticar hipertensión en consulta, en domicilio, con el mapa de manera tomas diurnas, tomas de 24 horas o tomas nocturnas. La hipertensión de bata blanca es un punto o un parámetro específico en el cual vemos que solo aumenta en consulta, pero es normal en el mapa o en el AMPA. Entonces, esto también es útil cuando tenemos que considerar estos dos estudios complementarios como el mapa o el AMPA. Esto se ha visto hasta un 30-40% de los pacientes. Entonces, sí o sí, por eso las guías nos recomiendan evaluar y confirmar las cifras tensionales, ¿no? Esto corresponde sobre todo a una respuesta vasopresora, es más frecuente a edad avanzada en mujeres y en no fumadores. Y hay que considerar el tratamiento solo cuando hay un alto riesgo cardiovascular. Y hablando de los factores de riesgo cardiovascular, en realidad tenemos que considerar que hay parámetros de riesgo como directamente para la hipertensión arterial, en este caso, perdón, el sexo, la edad, la presión arterial sistólica, que sea fumador, el colesterol, la historia familiar, la frecuencia cardíaca que esté mayor a 80, la diabetes mellitus, el ácido úrico, la fragilidad que tengan los pacientes, factores psicosociales. Esto de la fragilidad también tiene scores para cuantificar, ¿no? O calificar para cierta fragilidad. Contaminación, alteraciones en el embarazo y las comorbilidades, de que sea resistente, de que haya SAOS, EPOC, hígado graso no alcohólico, infecciones crónicas, síndromes depresivos y demás. Además, en relación a estos factores de riesgo cardiovascular en pacientes con daño, perdón, hipertensión arterial, tenemos que o generan un daño a órgano blanco, lo que decimos, y que para eso podemos cuantificar la presión de pulso mayor a 60 o mayor o igual a 60 milímetros de mercurio, que evidenciemos placas atromatosas, tenemos que tener en cuenta el electro, la ecocardiografía, los laboratorios como la albuminuria, considerar si está en enfermedad renal crónica o el índice tobillo-brazo menor a 0,9 y la retinopatía. Y enfermedad cardiovascular y renal en relación sobre todo a la cerebrovascular, coronaria, también aquí hablamos de placas, falla cardíaca, que haya albuminuria mayor a 300 en este caso, y la enfermedad renal crónica en estadio 4 entra en esto, ¿no? Entonces ahí tenemos que ver. Les decía previamente, hay escalas para calcular el riesgo cardiovascular en general, donde la hipertensión también cumple un punto importante para decir si ese paciente tiene bajo riesgo, moderado, alto riesgo o muy alto riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares. Obviamente, sobre todo el tema de eventos cerebrovasculares, el tema de infartos de miocardio, el tema de arritmias, por ejemplo, lo más grande, ¿no? Entonces, esta estimación de riesgo en Europa se ha estudiado recientemente y se han sacado dos scores, que está en relación a la edad, donde el OPI está en relación a 70-89 años y es un riesgo estimado a 10 años, ¿no? Entonces, ahí podemos hablar de cuánto porcentaje en relación tiene este riesgo y tal vez interactuar antes de tiempo, ¿no? En estos pacientes se considera, por ejemplo, el tema de la medicación, así no estemos con cifras realmente elevadas, ¿no? Ese estudio les he dicho que se ha hecho en muchos países de Europa. Entonces, ¿qué tenemos nosotros como un país latinoamericano en Sudamérica y demás? En realidad, unos scores que han sacado antes, la ha sacado la OMS en relación igual a la Sociedad de Hipertensión Internacional de Hipertensión Arterial. Y en estas tenemos el AMR-D, donde puede ser hecho en nuestros pacientes, ¿no? Entonces, el riesgo del paciente de padecer un episodio igual cardiovascular en 10 años influye género, edad, colesterol, tabaquismo y la diabetes mellitus, ¿no? También está en relación a las cifras tensionales. Entonces, en realidad, esta es una de las varios esquemas en relación para considerar, ¿no? No solo es esto, pero hay varios parámetros, porque por eso teníamos que tener también las cifras de colesterol en milimoles litro para considerar el riesgo. Lo mismo, un riesgo de 10 a 20, 20 a 30, 30 a 40 y mayor a 40% en 10 años de padecer un episodio cardiovascular. Cuando hablamos de hipertensión arterial,
tenemos que considerar signos y síntomas. En realidad, está descrito que es un asesino silencioso. Entonces, ¿cuándo es que presentamos algún síntoma? Sobre todo nos tenemos que asustar cuando el paciente tal vez tenga una hipertensión secundaria. Y ahí hablamos de somnolencia, ronquidos, palpitaciones, hipertensión paroxística, debilidad muscular, poliuria, polidipsia. O sea, en realidad lo descrito hasta el día de hoy es que no tiene que presentar síntomas. Pero a la hora de la consulta hay muchos pacientes que refieren cefalea, sobre todo occipital, a veces tinnitus, a veces mareos, entonces síntomas poco específicos que se pueden relacionar tal vez a otra cosa más o en algún caso a algo secundario. En el examen físico, en realidad, tenemos que buscar solo cuando esto ya está más avanzado y tal vez consideremos cardiopatía hipertensiva, la sobrecarga del ventrículo izquierdo. También podríamos considerar el ritmo de galope, la retinopatía hipertensiva ya como parte del examen físico general y el ápex desplazado, ¿no? Que en general, como la cardiopatía hipertensiva condiciona hipertrofia concéntrica, no excéntrica, sino concéntrica, a veces se mantiene el ápex en su lugar, ¿no? Pero eso está descrito. ¿Qué exámenes complementarios pedimos en el paciente con hipertensión arterial? Tenemos que pedir los de rutina cardiológica, que para nosotros es hemograma, glicemia, creatinina o perfil renal con NUS y urea, ego, lípidos, electrolitos, ¿no? Eso es lo más básico que deberíamos pedir en estos pacientes. El electrocardiograma nos tendría que dar datos de hipertrofia ventricular izquierda. Sokolov, Lyon, Cornell, Lewis para hipertrofia ventricular izquierda, sobrecarga ventricular izquierda con estas test negativas asimétricas, entre lo más grande, ¿no? Y en la ecocardiografía lo que podemos ver, como se ve aquí, una hipertrofia del septo. Este es el ventrículo izquierdo, aurícula izquierda, aorta, la válvula aórtica, válvula mitral y un poco de ventrículo derecho. El septo interventricular o la pared posterior, y ambos pueden tener incremento de los grosores, pero en realidad lo que se hace y se calcula es la geometría ventricular, porque obviamente no para todos vamos a tener, o sea, depende del área de superficie corporal, ciertos grosores en el septo y pared posterior. Entonces eso se calcula y se tiene desde un remodelado concéntrico hasta la hipertrofia concéntrica. Además, otro parámetro a evaluar es la disfunción diastólica. ¿Qué es la hipertensión arterial resistente? En realidad es esa hipertensión donde tenemos el uso de 3 fármacos, incluido dentro de esos 3 un diurético, y no haya una disminución evidente de la presión arterial. En este caso, lo que tenemos que hacer es descartar otras causas, de que el paciente no consuma los fármacos que le decimos, o sea, una mala adherencia por algún motivo, que tenga hipertensión de bata blanca, considerar los otros factores como el sobrepeso, que sea sedentario, que consuma todavía bastante sal o un exceso de sal o alcohol. Todo eso deberíamos considerar a la hora de evaluar a este paciente o incluso la causa secundaria, ¿no? de hipertensión arterial. Entonces, el tratamiento de estos pacientes es añadir espironolactona 25 hasta 50 miligramos. Y ahí hablamos de 2 tipos de hipertensión. La primaria que está en el 90%, a veces dicen hasta el 95%, y la secundaria que está desde el 10 hasta el 35%. ¿No? Donde les adelantaba, el 50% de estos pacientes hacen la hipertensión resistente. Y dentro de las causas más frecuentes de hipertensión secundaria tenemos estas: apnea obstructiva de sueño, aldosteronismo primario, enfermedad de parénquima renal, hipertensión renovascular y el feocromocito. ¿En quiénes consideramos aldosteronismo primario? Tenemos que evaluar realmente el paciente que tenemos. En el que estemos sospechando o de manera incidental podamos encontrar hiperplasia suprarrenal bilateral, o tal vez un adenoma productor de aldosterona, pues podemos encontrar esto, ¿no? ¿Qué es lo que vemos? Una retención renal de sodio que activa también el sistema nervioso central, que hemos dicho que actúa bastante en nuestros pacientes o en la fisiopatología de la hipertensión. La actividad, hay que medir la actividad renina plasmática, la concentración de aldosterona, se hace un radio aldosterona-renina y el sodio en orina, y el tratamiento está en relación a los antagonistas de los receptores de mineralocorticoides y en algunos casos la resección quirúrgica del tumor que se encuentra en las suprarrenales, ¿no? La renovascular, la hipertensión renovascular está en relación sobre todo en 2 grupos importantes. O bien los pacientes mayores de 60 años, donde podemos presentar o verlo en 5 a 7% por aterosclerosis, o bien en niños y jóvenes. Y en esto se considera la displasia fibromuscular la causa de esta hipertensión renovascular. ¿Qué es lo que produce? Estenosis de la arteria renal. Los síntomas vienen desde migraña, cúfenos, soplos, disección arterial, edema agudo de pulmón, que se ha descrito bastante, y atrofia renal.
El diagnóstico se haría con una ecografía Doppler de las arterias renales o una angiotomografía o mejor una resonancia magnética abdominal, pero en ese sentido pues tenemos que ver, ¿no? El tratamiento en realidad está en relación, perdón, aquí está mal, en relación a los riesgos, el riesgo cardiovascular hasta cierto punto porque en jóvenes a veces no necesariamente las cifras están tan altas y podemos hacer una angioplastía renal. Otra causa de hipertensión secundaria es la apnea obstructiva del sueño, donde es causa de 60% de la hipertensión resistente. En este incluye el sistema nervioso central, perdón, sistema nervioso simpático por la activación de los quimiorreceptores, por hipoxia e hipercapnia. El paciente presenta ronquidos, insomnio, fatiga diurna, microdespertares y el diagnóstico se realiza con polisomnografía nocturna. Para este el tratamiento pueden ser los antihipertensivos, obviamente bajar de peso y por ejemplo, se puede usar dispositivos como el CPAP, ¿no? Para que el sueño sea mejor, no haya hipoxia y pueda disminuir estas cifras de hipertensión. Otra causa secundaria está en la enfermedad del parénquima renal y en esta tenemos que o bien es una causa o bien es una consecuencia. Entonces, ahí lo que buscamos es que, o lo que pasa es que la resistencia vascular sistémica está aumentada por sobreactivación del sistema nervioso central. ¿Qué medimos? Creatinina, sodio, potasio, la tasa de filtrado glomerular, hacemos una ecografía renal, un radio de albúmina, creatinina en orina, podemos ver y evaluar realmente si es el parénquima, o sea, tiene una enfermedad renal previa o es una nefropatía hipertensiva, ¿no? Que a veces no es tan sencillo y a veces se relaciona bastante a que hay retinopatía hipertensiva, entonces sí, la enfermedad renal es de etiología hipertensiva, pero no en todos los casos se puede tomar esas consideraciones si ya el paciente tenía antes esta alteración, ¿no? El feocromocitoma, que es menos de 1% de las posibilidades de hipertensión resistente, condiciona a palpitaciones, taquicardia, arritmias y ansiedad, ¿no? Esto puede estar relacionado también con insuficiencia cardíaca, infarto de miocardio o las miocardiopatías. En esta tenemos que buscar la metanefrina, la normetanefrina, y esta debería verse incrementada 3 a 4 veces su valor normal y evaluar también las catecolaminas, ¿no? También otros métodos sería la tomografía o resonancia para buscar el tumor que esté produciendo. Se usa también metayodo benzilguanidina y pues también habría que considerar como una causa secundaria. Otras causas de hipertensión secundaria pueden ser síndrome de Cushing, donde el cortisol libre en orina nos va a ayudar bastante en la evaluación, la enfermedad tiroidea con ya ser el perfil tiroideo desde la TSH, T4 libre, el hiperparatiroidismo donde evaluamos o consideramos y cuantificamos la hormona paratiroidea, el calcio y el fosfato, la coartación de aorta que se puede evaluar inicialmente por ecocardiografía y ya con más precisión por angiotomografía de aorta. Hablando del tratamiento no farmacológico, en realidad está considerar la modificación del estilo de vida, disminuir el consumo de sal de 1,5 hasta máximo 2 gramos de sal al día, reducir el peso, hacer ejercicio, sobre todo se considera el aeróbico, reducir el consumo de alcohol y abandonar el tabaquismo. Y perdón, se ha visto que el tratamiento realmente va a reducir, o sea, el tratamiento no farmacológico puede reducir la presión arterial y así reducir el riesgo cardiovascular. Incluso se ha estudiado bastante el consumo de potasio, que deberíamos aumentar, ¿no? En nuestra dieta. La actividad física, les decía, el peso, la dieta, la sal, el alcohol y no fumar, que es mucho más importante para el riesgo cardiovascular. Ya en el tratamiento farmacológico, pues para todos los pacientes con hipertensión, o sea, cifras tensionales de 140 igual o mayor a 140/90, pues deberíamos iniciar el tratamiento farmacológico. Y habíamos dicho que la presión arterial elevada, si no hay cambios con 3 meses de modificación de estilo de vida, también podemos ver, ¿no? A veces, según las guías, vamos a considerar el llegar a dosis máxima de algún fármaco o si no, podemos hacer el tema de combinar fármacos. Entonces, en ese sentido, tenemos las dos opciones, pero las últimas guías del 2024 nos hablan de mejor combinar dos fármacos a dosis bajas y poco a poco ir aumentando. ¿Quiénes no vamos a iniciar tratamiento farmacológico cuando la presión solo sea elevada y tenga además fragilidad moderada severa, tenga datos de hipotensión ortostática y en mayores de 85 años? En estos casos, lo que vamos a hacer es sobre todo modificar el estilo de vida y evaluar que no haga hipertensión como tal. En el tratamiento farmacológico, pues más allá de qué vamos a iniciar, que normalmente iniciamos un YECA o un ARA,
tenemos que hay otras familias de fármacos que hay que considerar. Y si bien hay líneas de fármacos, tenemos perdón, tenemos que ver qué combinaciones vamos a hacer en relación a sus contraindicaciones, ¿no? Porque más allá de eso sería muy sencillo. Entonces, empezamos con un YECA o un ARA, ¿no? Que sobre todo no se debe dar en el embarazo, en estados de hiperpotasemia y en estenosis arterial renal bilateral. Entonces, en estos pacientes no vamos a empezar con un YECA o un ARA, pero en el resto sí, ya sea losartán, puede ser como primera línea 50 miligramos o el enalapril 10 miligramos, ¿no? Últimamente usamos más losartán por el efecto adverso del enalapril, que es la tos. Pero bueno, entonces un ARA. Luego podemos agregar un antagonista de los canales de calcio, sobre todo las dihidropiridinas, como el amlodipino, que bueno, tienen pocas contraindicaciones como la insuficiencia cardíaca, el edema en miembros inferiores. Eh, de ahí podemos usar también o este antagonista de calcio como el amlodipino o los diuréticos como las tiacidas, que sería la hidroclorotiacida, considerando que no tengan gota, ¿no? Una segunda línea, pues bueno, en realidad es la segunda línea, los o diuréticos o el amlodipino, podrían ser los beta bloqueadores, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado con el tema del asma. También bloqueos auriculoventriculares, o si ya de por sí hay una bradicardia con una frecuencia menor a 60 latidos por minuto. Aquí ya dejo un poco la tabla de las dosis. Empezamos a veces a dosis mínima, les decía, en algunas guías hablaba de que llegamos a las dosis máximas de estos antihipertensivos para recién añadir otro, y en 2024 nos hablaban de que podemos combinar con dosis bajas, ya de por sí, dos fármacos de diferentes grupos, ¿no? Entonces podemos empezar con los sartán de 50 y los diuréticos con una hidroclorotiazida 12,5. Tenemos también los beta bloqueadores, los alfa bloqueadores también, donde más usamos los beta bloqueadores. Podemos empezar igual a sus dosis bajas, considerando lo que habíamos dicho de efectos secundarios. Ya en relación a la crisis hipertensiva, que se considera mayor con presión sistólica 180, de 180 milímetros de mercurio o la diastólica de 110 milímetros de mercurio, se ha hablado bastante tiempo de urgencia y emergencia. Actualmente casi consideramos solo emergencia, porque la urgencia no tiene daño orgánico, solo hay que hacer un seguimiento ambulatorio y en 48 horas deberíamos tener una normalización. En cambio, la emergencia, que es lo más delicado, tenemos que considerar desde los síntomas que tal vez ya nos orienten a cierto daño en específico, como cefalea a nivel cerebrovascular, ¿no? Alteraciones visuales en retina, dolor torácico, infarto, disnea también puede ser cardíaco y vértigo, ¿no? Se hacen los exámenes complementarios considerando la lesión y buscando esto, ¿no? El electro, fondo de ojo, laboratorios, angiotomografía, la cardiografía, la tomografía y considerar la ecografía renal en algunos casos. Sí es importante que recalquemos que a veces hay cosas en general, perdón, en general que nos pueden ayudar, ¿no? Como la cuantificación de catecolaminas y aldosterona, pero hay que ver y tener mucho cuidado cuando hablamos de hipertensión y crisis, o perdón, emergencia hipertensiva, ¿no? Entonces ya habíamos comentado que el electro, pues en general en la hipertensión nos ayuda, el índice, perdón, la radiografía de tórax con el índice cardiotorácico, el arco aórtico, marcadores cardíacos, gasometría arterial, tomografía de encéfalo, ecocardiografía y la tomografía abdominal. En la emergencia, ¿qué es lo que hacemos? En realidad tenemos que considerar qué tipo de emergencia es. Esto sé que tal vez no muchos lo van a llegar a manejar, pero sí a grandes rasgos es necesario que conozcan. ¿Por qué? Porque en realidad a veces en emergencias que de las más frecuentes son las encefalopatías hipertensivas, no tenemos que bajar al 100, o sea, no tenemos que bajar a una presión normal las cifras de presión arterial, valga la redundancia. Con que sea 20 a 25% es suficiente, ¿no? Sí hay parámetros o patologías en las que sí o sí tenemos que bajar. ¿Cuándo? Un evento agudo coronario, un infarto, el edema agudo de pulmón, la disección aórtica. En estos casos sí, las cifras tienen que llegar casi a la normalidad, pero como ven, no en todos, ¿no? Insuficiencia renal tampoco es tan necesario. Y la eclampsia y preeclampsia en realidad hay que tratar de bajar, pero cifras mucho más flexibles. Menor a 160, 105 es ya un gran paso. ¿Por qué les digo esto? Porque a veces cuando estamos frente al paciente y tiene 180, 110, nos asustamos, queremos bajar a todo, le damos un fármaco, dos fármacos, tres fármacos, dosis máximas, o sea, no es tan inmediato, pero en ciertos casos sí es necesario y para eso existen tratamientos que no solo son vía oral,
sino son vía endovenosa, ¿no? La betalol, que ya lo tenemos en el medio, obviamente podemos usar nitroglicerina o nitroprusiato, y en estas hay que tener mucho cuidado porque también puede hipotensar al paciente. La betalol, sí, les decía que tenemos, no tenemos el tema de esmolol, pero sí nos ayudaría, ¿no? Y hay tratamientos alternativos también. Entonces, con hipertensión tenemos eso. Muchas gracias por su atención.